Recordemos que había hecho el dibujo en carboncillo sobre la tela previamente preparada de la manera que expliqué en el video demostrativo anterior, y luego lo había repintado con un marcador acuarelable. Toda esa suciedad del carboncillo puede dificultar la aplicación del color. En este momento estoy aplicando una capa de una mezcla de aceite de linaza y barsol con dos objetivos: en primer lugar, retirar un poco el exceso de ese carboncillo, y en segundo lugar, darle una capa de protección o de suavizado a la tela para que ella se prepare a recibir de la manera más ágil y suave el color que voy a aplicar a continuación. Como el pincel aplica un exceso de cantidad de ese aceite disuelto en barsol, a continuación voy a retirar parte de ese aceite con una servilleta seca. Aquí estoy haciendo ese proceso. Pueden ver que se retira toda la suciedad del carboncillo, la tela queda supremamente limpia y con un residuo ligero de ese aceite para que suavice la superficie y permita la suavidad de la aplicación del color. Aquí estoy ya yendo al trabajo directo con la paleta. Parto con el amarillo, le mezclo un poco de rojo, después le pongo un poco de verde, un poco de rojo inglés, y de una manera muy práctica y sin recurrir a una teorización que yo tenga en la mente, sino a un proceso que ya está más o menos dominado desde el aspecto motriz y desde el aspecto de la comprensión del color. Simplemente estoy empezando en este momento a aplicar unas sombras tenues donde calculo que aproximadamente está el sombreado de la figura. Este video está acelerado más o menos por 2, está al doble de la velocidad normal. La ejecución de esta primera capa del cuadro tomó aproximadamente 30 minutos. Como ustedes van a ver en el video, todo este trabajo está ejecutado en 2 sesiones. La primera sesión, como dije, tomó 30 minutos y fue necesario esperar unos 2 días para que estuviera totalmente seca antes de iniciar la segunda sesión, porque para esa segunda sesión es necesario volver a aceitar la superficie y empezar a aplicar un color que ya es más cubriente, que ya elimina todas las huellas del pincel que generalmente quedan de manera inevitable en la primera capa. En este momento he puesto una sombra suave, una luz suave. Ahora voy a pasar a hacer una sombra más oscura. Estoy agregando verde, rojo, rojo inglés, azul, más rojo inglés. Esa es una preparación muy intuitiva donde el autor simplemente calcula y supone, intuye el campo donde el color se va a comportar de manera satisfactoria. Aquí estoy haciendo el cabello, un poco el ojo. A continuación voy a pasar a repintar un poco todo el sector del cuerpo para acentuar a partir de esa línea las sombras principales. Es decir, esa línea no puede quedar como una huella de alambre que circunda la figura, sino que posteriormente debe integrarse con todo el sombreado de la figura. De momento queda muy recortada, pero con posterioridad se mezcla con el conjunto del color. Entonces, apenas termine de aplicar esta sombra en el borde, voy a pasar a hacer todo el fondo para ya esperar que se seque, como dije, 2 días o 3, y ahí sí entrar a la capa definitiva. Bueno, en este momento aplico unas sombras un poco más repartidas. Al comienzo esas sombras se aplican
de manera un poco brusca, de manera un poco aproximada, con el propósito de que en el trabajo posterior se fundan un poco, se integren un poco. En este momento estoy preparando la tonalidad para el fondo, estoy valiéndome de verdes, de rojos. Es muy importante insistir aquí que todas las fuentes del color para todos los sectores del cuadro deben ser las mismas. Es muy importante esto, simplemente se aplican diferentes proporciones de cada tonalidad. Es decir, así como yo usé amarillos, verdes, rojos, rojo inglés, etcétera, en el color de la piel, esos mismos colores los estoy volviendo a usar para el fondo, pero en proporciones muy diferentes. Esto pues parece difícil de creer, sobre todo viendo la diferencia de color que tiene el fondo y en relación al color que tiene la figura, pero si no hubiese una misma fuente de color para todos los sectores del cuadro, el cuadro quedaría roto, quedaría desarticulado cromáticamente. Entonces esas son las características de lo que suele llamarse en pintura el color agrisado, es decir, unas tonalidades en las que intervienen todas las argumentaciones y todas las fuentes cromáticas para que el color salga con el tejido suficiente, de tal manera que todos los sectores del cuadro se entretejan entre sí, se relacionen, se integren entre sí. Aquí estoy ya próximo a terminar el fondo y a continuación voy a aplicar una sombra un poco más oscura en la figura y a fundir todo ese conjunto de lo que he aplicado, fundirlo un poco, pues porque no se trata de aproximarse de manera muy definitiva al tratamiento final del color, sino que estoy en esta primera capa, pues en realidad haciendo la primera confrontación con el blanco de la superficie. Aquí estoy preparando un color un poco más oscuro. Me pareció que el fondo había quedado muy blanquecino, entonces oscurezco un poco el fondo, agregando esa tonalidad que vuelve a tener todas las mismas fuentes cromáticas, la misma cantidad, la misma directriz del verde, del rojo inglés, del rojo, del azul, etcétera, etcétera. Bueno, ahí integro un poco. Voy a integrar un poco las sombras que había aplicado para que no queden muy cortadas entre sí. Miren que en ese proceso de fundido siempre está un pincel pequeño, suave, que hace las veces de fundidor y un trapo en la otra mano con el cual constantemente estoy retirando los excesos de pintura en el pincel. Es imposible fundir si no se tiene un buen pincel suave en la mano derecha para los diestros y un trapo en la mano izquierda con el cual retirar el exceso de pintura que está recogiendo el pincel. Porque un proceso es aplicar el color sobre la superficie y el otro proceso es fundirlo, es decir, darle la ubicación final según el proceso en el que cada capa vaya avanzando. ¿Sí? Bueno, una vez se suavizan esas relaciones entre las luces y las sombras, debo terminar un poco ese sector del cabello que había quedado sin pintura y a continuación paso a poner un poco de sombra más intensa en el cuerpo porque me da la sensación de que la sombra estaba muy suave. Estoy fundiendo un poco las tonalidades del fondo que estaban muy bruscas. Vuelvo a decir, esto es solo una primera aproximación, una primera confrontación con el blanco de la superficie. Ahora estoy preparando una sombra mucho más oscura.
con la cual voy a reforzar el contorno de la figura para separarla mucho más de ese fondo, porque a cierta distancia parece que se mezclaran las tonalidades de ambas cosas, del fondo y de la figura. Delimito un poco más ese contorno para darle una mayor presencia a la figura, que ella realmente esté ubicándose en un espacio al cual la figura misma domina. Es decir, no puede la figura aparecer en ese espacio como metamorfoseada con el mismo espacio. Entonces bien ven que agrego esa tonalidad más oscura, parece un poco cargada de verde con una mezcla de rojo inglés, ¿sí? Bueno, entonces ya me aproximo pues como a dar esa vuelta completa a toda la figura, para dar ya rápidamente por terminada esta primera capa. Aquí hay ciertos detalles que me obligan a girar el formato para la comodidad del trazo. Bueno, en este momento está más o menos terminada la primera capa. Voy a suavizar un poco ese contorno oscuro que acabo de poner para que no parezca una línea rígida puesta allí, sino que se integre un poco con los tonos de la piel y con los tonos del fondo simultáneamente. Ahí ya la doy por terminada y entonces espero 3 días de secado o 2. Ya en este momento está totalmente seca y voy a empezar el trabajo definitivo. Aquí pues por mostrar un poco en mayor tamaño el proceso del trabajo con el pincel, he prescindido de la filmación de la paleta, entendiendo que los colores se van a desarrollar a partir de las mismas mezclas que vimos en el comienzo. Aquí estoy agregando una capa muy delgada de una mezcla de aceite de linaza con barsol. No puede ser aceite de linaza con thinner, debe ser aceite de linaza con barsol, porque el barsol es un disolvente muy suave, que cuando la pintura está suficientemente seca ustedes ven que no la despega. Si en lugar de barsol estuviera usando thinner, el thinner habría arrancado totalmente la primera capa de pintura, es decir, había borronado completamente el cuadro, creando un daño muy molesto de superar. Se impregna bien toda la superficie porque es imprescindible que el óleo encuentre una superficie dispuesta a recibirlo con toda la mayor suavidad posible. De las cosas más engorrosas que tiene el óleo es el trabajo en la superficie seca, porque además de que es difícil de moverlo sobre esa superficie seca, gasta muchísimo más material. En este momento he pasado un trapo eliminando los excesos de aceite con barsol y aquí voy a empezar el trabajo definitivo, que supongo que sea definitivo. A veces se da con suerte y en 2 sesiones sale el trabajo, a veces es necesario hacer 3 o más sesiones. En este momento tuve la sensación de que la cadera podía aumentar un poco y estoy aprovechando para hacerla un poco más protuberante, aproximadamente 1 o 2 milímetros más afuera de la línea que había inicialmente. Estoy haciendo un dibujo muy rotundo con un color fuerte que obviamente, como ya lo dije, va a eliminarse en el proceso final de fundido, integrándolo tanto con el color de la figura en sí como con los colores del fondo. Esa línea debe desaparecer completamente, pero de momento se pone para darle más presencia al dibujo, la estructura del dibujo. Es una línea oscura fabricada con una mezcla de rojo inglés, verde, naranjado, amarillo, azul, un poco de color piel, etcétera, etcétera. La sensación de cuál es el color correcto, cada pintor aprende
a desarrollarla de tal manera que es su intuición la que le indica cómo debe hacer los ajustes a cada tonalidad en el momento en que está realizando cada uno de los sectores pictóricos que adelanta. Aquí ya preparé ese momento en que no se veía la acción, preparé el color del fondo, estoy trabajando con un fondo muy cercano al que había en la primera capa, pero siempre tiene el mérito esa segunda capa de que le da una propiedad mayúscula al pigmento, es decir, el pigmento deja de ser traslúcido y deja de presentar toda la huella del trazo del pincel que se transparenta dejando ver la tela para convertirse en un color con toda una personalidad suficiente y con toda una presencia indudable. Ahí estoy preparando nuevamente el color, por eso parece que la acción se suspende. Estoy preparando el color para el lado izquierdo del cuadro. Simplemente un color parecido al que utilicé a la derecha, pero un poco más oscuro. Que lo voy a aplicar a continuación. Ustedes ven que la primera capa queda mucho más rayada, con más huellas del pincel. Ahí estoy aplicando el segundo color que les había dicho. Se pueden dar cuenta de que es un color más cargado de rojo inglés. Es el mismo verde, pero más cargado de rojo inglés. Aquí estoy aplicando un poco de blanco con amarillo a esa primera mezcla. Me acerco a la figura lo más que puedo para pasar con posterioridad a hacer el trabajo del sombreado y de la puesta de las luces principales en la capa definitiva de la figura, que en este momento está pues supremamente esbozada, supremamente falta de terminado. Entonces me acerco lo mejor que pueda al contorno de la figura, ya termino de aplicar todo el fondo. Ahora lo fundo un poco. Estoy eliminando en este momento algunos grumos de la pintura porque estoy trabajando con una paleta que había dejado secando 2 días atrás, y en la nueva pintura suelen quedar algunos grumos que los he eliminado manualmente. Bueno, ya en este momento se ve la figura con todo su terminado. Pueden observar la integración de las luces y de las sombras, del contorno que dibuja la figura y la modela, dándole un carácter rotundo en medio del espacio sobre el que esa figura se presenta. Les agradezco mucho la atención y espero que en los próximos videos con otras explicaciones se vayan pormenorizando más las características de este tipo de pintura. Muchísimas gracias.